a la predicación del Evangelio, esta segunda parte. Siguiendo nuestro estudio en la epístola a los Romanos, os invito a que me acompañéis de nuevo al capítulo 3 de esta hermosa epístola, donde vamos a estar considerando en esta mañana un pasaje un poquito más amplio de lo habitual. Vamos a estar considerando los versículos del 9 al 20 de este capítulo 3, llegando por lo tanto a la segunda sección de este capítulo, en la que Pablo va a seguir demostrando que no hay justo ni aun uno, y por tanto todos estamos expuestos a la ira de Dios. A mi esposa Eli, yo pensaba que no iba a estar aquí en esta mañana, así que me iba a aprovechar de mencionarla, pero está. A Eli ya desde hace bastante tiempo le agrada leer. Ella lee cantidades ingentes de libros al año, incluso ver alguna serie, alguna película cuya trama gira en torno a un juicio. Ella lee de otras temáticas, pero esta es una de sus favoritas, ¿no? Y bueno, como el amor es sufrido, yo a veces tengo también que ver esas películas o compartir con ella de esos libros, aunque quizás no es una temática favorita para mí, ¿no? Pero es interesante ese trabajo arduo que realiza el abogado defensor o la fiscalía, dependiendo de qué parte se esté protagonizando, para ganar un caso que es tremendamente enrevesado, ¿no? Normalmente. Pero sin duda una de las partes más impactantes de toda esa trama judicial, y donde creo que mi esposa también se agarra a la silla o se muerde un poco más las uñas, y esperamos quizá un cierto giro argumental, un golpe definitivo en la trama, es el alegato final. ¿Y qué es ese alegato final? ¿No? Es la última exposición o la exposición concluyente de cada una de las partes, ya sea la fiscalía o ya sea el abogado defensor, a ese jurado, si nos ponemos en un marco jurídico estadounidense en el que haya un jurado, por ejemplo, y va a intentar ese abogado, esa fiscalía, meterse al jurado en el bolsillo o dar un giro por completo que de repente cambie el curso del juicio y haga que finalmente el juez dicte sentencia o falle en contra de lo que tenía quizá en mente al principio, ¿no? Bueno, lo que tenemos delante de nosotros en este pasaje es el alegato final de Pablo a la condición de pecaminosidad del hombre. Y es que Pablo quiere ir concluyendo con esa línea de argumentación que ha comenzado en el versículo 18 del capítulo 1. Hablamos de ese fondo negro que representa la pecaminosidad o la actuación pecaminosa del hombre con respecto a la justicia de Dios, y Pablo ha dicho que de ahí no se escapa nadie, ni el gentil ni el judío. Y para el judío ha tenido un capítulo entero y parte del capítulo 3, ¿no? Todo el capítulo 2 y los 8 primeros versículos del capítulo 3, ¿no? Porque haya sido circuncidado, porque haya sido escogido de entre todos los pueblos, porque tengas la ley, porque tengas la palabra de Dios en tus manos, porque tengas todos esos privilegios especiales, no. Eso no te exime del juicio de Dios, ¿no? Y como digo, Pablo va a seguir con esta línea de argumentación, pero va a dar la conclusión, va a dar ese alegato final ya para cerrar esa línea de argumentación, ¿no? Y en ese alegato final, Dios es el juez justo que no va a tener por inocente al culpable. Las pruebas son inexcusables y apuntan en nuestra contra. El veredicto, por tanto, es inevitable y totalmente deducible. Por eso el título de la exposición en esta mañana cita como sigue: todos están bajo pecado. Ese es el título de nuestro pasaje, de nuestra exposición en esta mañana. Vamos a pasar a dar lectura, por tanto, de este pasaje. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. El Evangelio es una buena noticia y lo hemos estado recordando, creo que a lo largo de toda la epístola, ¿no? que ya ha transcurrido, que hemos podido examinar los capítulos anteriores. El Evangelio es una buena noticia, no hay mejor noticia que la buena noticia del Evangelio, pero comienza con una realmente mala. Y como Pablo es un buen evangelista, sabe que la invitación a venir a Jesús solo debe hacerse después de haber dibujado completamente ante aquellos que están fuera de Cristo el espantoso cuadro de lo que significará permanecer en esa condición y en ese estatus por toda la eternidad. Es por eso que nuestro hermano Martin Lloyd-Jones describe esta sección del apóstol en su epístola como un devastador punto culminante para acabar con cualquier confianza falsa que de un modo u otro pueda permanecer a pesar de los argumentos asoladores y concluyentes que Pablo ha esgrimido, todo lo que ha venido a decir, como hemos dicho, desde el capítulo 1, versículo 18. Incluso, como recordáis, a pesar de esos golpes finales que el judío da casi en una posición muy de desventaja a Pablo y que él contrarresta en los 8 primeros versículos del capítulo 3. Dice nuestro hermano Martin Lloyd-Jones que Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Porque en el versículo 21 vamos a ver un cambio de tono por completo, ¿no? Pero para que brille aún más el diamante del Evangelio se tiene que exponer claramente ese fondo negro que representa la actuación de pecaminosidad del hombre. Por eso el apóstol en este alegato final quiere que seamos conscientes de nuestra pecaminosidad, que sintamos el peso de nuestro pecado en nuestra conciencia. Y este alegato lo podemos dividir en 4 claras partes. En primer lugar, el versículo 9 resume y une entre sí todos los argumentos de Pablo desde el capítulo 1, versículo 18. En segundo lugar, los versículos 10 al 12 presentan una descripción general del hombre en pecado. En tercer lugar, los versículos 13 al 18 son una reseña más específica y detallada del carácter de ese hombre de pecado. Pablo se enfoca en sus palabras y en sus relaciones. Y en cuarto y último lugar, los versículos 19 al 20 nos hacen un resumen final y dejan al pecador sin excusa ante la justicia de Dios. Creo que con esta estructura podemos sintetizar este pasaje que, como veis, es bastante amplio. Así que, en primer lugar, versículo 9, dice Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el apóstol se incluye a sí mismo en la conclusión del versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Bueno, ¿a quién se refiere Pablo con ese nosotros? Porque esta es una discusión que ya muchos eruditos han tenido, pero realmente es importante que sepamos a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, aunque quizás parezca un motivo meramente académico cuando nosotros buscamos, ¿no?, exegéticamente hacia dónde está apuntando, pero tiene una aplicación bastante importante en el texto. Algunos comentaristas creen que Pablo está hablando de sus hermanos judíos, pero él ya ha tratado con ellos en los versículos del 1 al 8, incluso a lo largo de todo el capítulo 2, al declarar que sin duda alguna ellos tienen una ventaja tan solo, como recordáis, en términos del privilegio sobre los gentiles, por cuanto les ha sido confiada la palabra de Dios en sus manos. Y además, en ninguna parte de la epístola Pablo se identifica con esos compatriotas judíos usando el pronombre nosotros. Además, Pablo emplea el verbo proekomeza, el que en nuestro castellano se traduce aquí como mejor o mejores, casi con toda seguridad en la voz media. Yo sé que este es un aspecto, como digo, meramente académico, pero el verbo en griego en cada voz tiene un significado diferente y esto nos permite considerar rigurosamente que ese nosotros más bien se refiere a él mismo y a sus hermanos creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles. Eso sí nos interesa, ¿no? De ese modo, la pregunta significaría: ¿acaso
los cristianos somos mejores que los otros grupos de personas acerca de los cuales ya se ha demostrado que están condenados delante de Dios? ¿Tenemos alguna superioridad intrínseca con respecto a los demás? ¿Fuimos salvados debido a que nuestra naturaleza humana básica estaba en un plano más elevado que la de ellos? Pablo no se deja en el tintero a nadie. Le ha dado a los judíos, le ha dado a los gentiles, incluso hace referencia ahora a los creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles, y a él mismo. Es que partimos nosotros con ventaja y por eso fuimos salvos, fuimos salvados, y como decimos, Pablo se incluye en nosotros. Siempre es bueno identificarse con las personas a las que nos dirigimos. Esto es algo fundamental en la predicación del Evangelio, ¿no?, que a veces podemos olvidar. Cuando Pablo era un judío incrédulo y hasta un prominente fariseo, estaba bajo la condenación y la ira tanto como cualquier otra persona. Por eso Pablo, en un contexto evangelístico sumamente parecido al que encontramos aquí, dice a Timoteo, menciona a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15, un versículo que sé, que conocemos de memoria, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Qué gran evangelista era Pablo, ¿no? En ninguna manera. Responde, todos están bajo pecado, todos. Y notemos aquí que Pablo no dice simplemente que todos cometemos pecados como si se tratara de algo incidental en nuestra vida. Es que bien iba, pero ahora me he equivocado, ¿no? Pablo dice que todos estamos bajo pecado, lo que señala la realidad de la universalidad del pecado. De hecho, fíjate en el lenguaje universalista que utiliza Pablo en el versículo 9 al 20. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que desgraciadamente ya algunos teólogos liberales, incluso seminarios, pretenden negar, diciendo que nosotros los pecadores somos gente buena que a veces hacemos cosas malas. ¿Cómo que gente buena que hacemos a veces cosas malas? No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos por naturaleza y a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pequemos como algo incidental. Pablo dice aquí que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Y es que esa condena no se pronuncia en primera instancia por la manera en la que nos hayamos comportado, sino a causa de nuestro estatus. Es decir, de la apreciación que Dios hace de nosotros a la luz de su santa ley. A ti te puede parecer que tu pecado no es tan evidente, ni tan bochornoso como el de otros que están hundidos en un lodazal de pecado y están revolcándose en él. Pero yo te digo, amigo mío que nos escuchas en esta mañana, que en nuestro estado natural nosotros somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos que somos. 1000 veces peores. Escuché en estos días un ejemplo que creo que puede ilustrar esto de manera bastante positiva. Imagínate que hay 3 nadadores que quieren llegar de la playa de la Malagueta, en Málaga capital, a Palma, la capital de Mallorca. Hay 900 kilómetros. Bueno, vamos a suponer que ellos no son muy realistas y, venga, podemos llegar a conseguirlo, quizá alguno de nosotros. El primer nadador no sabe nadar. Se tira al agua, así que a los 5 minutos se hunde y se ahoga. El segundo nadador es un poquito más experto, así que puede nadar en mar abierto hasta 1 hora, llegando a los 5, 6, 7 kilómetros, pero finalmente se hunde y se ahoga. Pero ahí tenemos al nadador profesional. Este se ha preparado para el asunto. Lleva ya 50 kilómetros nadando, a los 60 ya está agotado, a los 70 kilómetros se hunde y se ahoga. Y yo te hago una pregunta. ¿Hay alguno de los 3 que esté más ahogado que los otros? Unos llegaron más lejos, sí, pero todos se han ahogado.
Esto es lo que Pablo está diciendo. Todos estamos en la misma condición. No importa si tú eres religioso, no importa cuál sea el nivel de moralidad y de decencia que tú hayas alcanzado en la vida. Todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Está totalmente alejado. Y es que cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, esos 900 kilómetros son una broma. Nos quedamos mucho más cortos, hermanos. Muy cortos, muy cortos. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestro pasaje, versículos 10 al 12, donde Pablo refuerza lo anteriormente dicho, presentando una descripción general del hombre en pecado. Y lo extraordinario o inesperado es que a partir de este punto Pablo va a presentar una serie de textos bíblicos, tomando las escrituras que los judíos veneraban, para hacerle evidente su condición natural de pecado, de pecaminosidad. Y recordemos que Pablo está tratando de probar, sobre todo a esos judíos que intentan excusarse del juicio de Dios por sus privilegios especiales, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que eran el pueblo escogido, que ellos no van a tener que comparecer, como digo, delante de Dios. Ellos tienen vía libre, ¿no? Y Pablo se ocupa de nuevo todavía en ello, ¿no? Y Pablo toma las sagradas escrituras de las que ellos se jactaban, que tenían en sus manos, y les dice, como está escrito. O dicho de otra manera, es que vosotros no leísteis el Antiguo Testamento. Pues yo os voy a recordar. Así que Pablo les va a recordar algunos aspectos bíblicos, porque ellos tienen un velo que está tapando los ojos de este judío. Están llenos de prejuicios, están tan absortos en ellos mismos que no pueden interpretar correctamente la Biblia a pesar de que la veneran. Así que versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo presenta una lista en estos dos versículos con 6 cargos debido a la naturaleza caída del hombre. Pablo dice que los hombres son universalmente malos, espiritualmente ignorantes, son rebeldes, están descarriados, son espiritualmente ineptos y moralmente corruptos. Vamos una por una. En primer lugar, la humanidad es universalmente malvada. Versículo 10, y no hay excepciones a esto en absoluto. Citando los Salmos, Pablo declara, en el versículo 10, no hay justo ni aún uno. El texto completo del Salmo que Pablo menciona lo encontramos en el capítulo 14 del libro de los Salmos, en el versículo 1. Y como sabéis, por ende, el Salmo 53, que es prácticamente similar al 14. Y cita, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Pablo está usando el término justo en el sentido más básico de ser justo ante Dios. El de ser tal y como Dios creó al hombre. Y es obvio que la gente está en capacidad de hacer muchas cosas que son correctas moralmente. Incluso las personas más malas pueden hacer algo encomiable de manera ocasional. Pero el apóstol no está hablando de actos específicos o siquiera de patrones generales de conducta, sino del carácter interno del hombre. El punto que quiere establecer es que no hay una sola persona que haya vivido sobre este planeta, aparte del Señor Jesús, por supuesto, cuyo carácter interno se pueda caracterizar como justo conforme al criterio de la justicia de Dios. Y para evitar que algunas personas creyeran que podían ser excepciones a la regla, Pablo añade la frase terminante, ni aún uno, ni aún uno. En segundo lugar, el hombre no solamente es universalmente malo, sino que además es ignorante espiritualmente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, citando otra vez los Salmos, Pablo dice, no hay quien entienda. Primera parte del versículo 11. Y aquí el apóstol cita de nuevo el Salmo 14, en este caso en el versículo 2, cuando el salmista dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y es que incluso si los hombres tuvieran de algún modo la capacidad de alcanzar la justicia perfecta de Dios,
no sabrían de qué se trata o qué hacer con ella después de alcanzarla. Es decir, no hay quien entienda la verdad espiritual. Y posiblemente haya muchos que puedan dar discursos eruditos acerca de la biología, astrología, matemáticas, antropología y demás. Pero no hay siquiera un incrédulo que comprenda el ámbito espiritual. Claro, así lo expresa el desafiante interrogatorio de Pablo en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque es absolutamente imposible hallar a un hombre verdaderamente sabio fuera del círculo de los redimidos por la sangre del Cordero. Es imposible. El pecado es necedad. Y dado que todos son pecadores, se deduce que todos están infectados de necedad. ¿Cómo empezaba ese Salmo 14? Dice el necio en su corazón. Y algo glorioso es que en contraste a esto, la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. En tercer lugar, el hombre caído es rebelde. No hay quien busque a Dios, declara Pablo en la segunda parte del versículo 11, haciendo alusión de nuevo al Salmo 14 y de nuevo al versículo 2. Y Miguel lo mencionaba realmente en su pensamiento en esta mañana, ¿no? Por naturaleza amamos lo que deberíamos aborrecer y aborrecemos lo que deberíamos amar. Nuestros deseos están dañados de tal manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejos posible. Mira, amigo, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado ha afectado nuestros deseos, ha afectado nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No hay quien busque a Dios. Como decía un querido hermano, todos nosotros ineluciblemente nos protegemos de la gloria de Dios porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. No queremos eso. No somos capaces de entender, fíjate, que Dios está comprometido a glorificarse, ¿sabes cómo? Haciéndonos bien. Él busca su gloria no porque es un Dios egoísta, sino porque es un Dios bueno, porque Él se glorifica haciéndonos bien. Pero el hombre busca su propia gloria. En vanas filosofías, incluso en la religión. ¿Para qué? Para hacerle bien al otro. Para engordar su propio ego, más bien, ¿no? Pero mira, lo que el cristianismo te dice, y solo el cristianismo dice eso, a diferencia de las otras religiones, es que estamos tan dañados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias fuerzas. Esto es imposible. La salvación es de Dios de principio a fin. ¿Sabes lo que hace el cristianismo? Destruir nuestra gloria para darle la gloria únicamente a Él. Únicamente a Él. En cuarto lugar, Pablo acusa a los hombres de ser descarriados por naturaleza. Siguiendo con la cita de Salmos, ahora en el versículo 3 del capítulo 14, Pablo declara en la primera parte del versículo 12 que todos se desviaron. La persona que es mala por naturaleza, ignorante de la verdad de Dios y rebelde contra Dios, de modo inevitable va a vivir alejado de la voluntad de Dios por naturaleza propia. Y es curioso ese se desviaron que Pablo emplea aquí y que proviene del vocablo griego eklinó y tiene el significado básico de inclinarse en la dirección equivocada. De hecho, este vocablo normalmente se utilizaba en un contexto militar y hacía referencia a un soldado que corría por donde no debía. ¿Cómo que un soldado que corre por donde no debe? Si un soldado corre por donde no debe, pueden pasar dos cosas: o que se está entregando al enemigo o que está desertando. Pablo se está refiriendo más bien a esto segundo, ¿no? Es como si Pablo estuviera diciendo: has abandonado el frente, no hay atisbo en ti de lucha, te has dado por vencido, y no es que huyas del enemigo, es que eres indiferente a ser apresado, por completo por él, totalmente indiferente. Claro,
Porque cuando el pecado era nuestro Señor, creíamos que estábamos en esa condición fantásticamente bien. Y permíteme ilustrar esto también con un ejemplo sumamente sencillo. Creíamos que en esa condición estábamos fantásticamente bien cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como un cerdito revolcándose en el barro. Tú tienes una finca, tienes un estanque de agua pura y clara y un lodazal de barro, y tienes a tu cerdito, y tú vas a ocuparte 1, 2, 3, 4 horas en explicarle al cerdito: no te metas en el barro, no te metas en el lodazal de barro, porque eso está mugriento, está lleno de bacterias. Incluso cuando el barro se enfríe, se cuartea, te va a hacer daño en la piel. Tienes un estanque de agua pura y limpia, bebe de ahí, vas a estar limpito. Y vuelves a tus tareas. ¿Vosotros qué creéis que va a hacer el cerdito? De cabeza al barro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Y el cerdito dice: ¿qué estanque ni estanque? Sí, yo estoy aquí en el barro revolcándome y haciendo la croqueta fantásticamente bien. Claro, eso es lo que ocurría cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esta mañana hemos recordado, como diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, que por el puro afecto de su voluntad, con el gran amor con el que nos amó, aún estando en ese lodazal de barro, solo por gracia, solo por fe Él nos ha rescatado. Nos ha limpiado con la sangre de ese Cordero perfecto, que en obediencia al Padre se entregó en aquella cruz, para que todo aquel que en Él cree, como nos recordaba Miguel a través de ese versículo, el Evangelio en miniatura, Juan capítulo 3, versículo 16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora abre nuestro entendimiento, nos da la mente de Cristo, alumbra nuestro interior para que digamos: ¿eso es lo mejor para mí, ese lodazal de barro? No. Ahora en esa condición tú eres capaz de discernir que ese lodazal de barro no es bueno para ti. Y vas a caer, ¿por qué? Porque tu naturaleza sigue siendo la de un cerdito. Y 1, y 2, y 3, y 4 veces. Pero ¿sabes dónde está la diferencia ahora? En que te quieres limpiar en esa fuente de agua viva y quieres beber de ella y estar cada día más cerca. Y ese es el carácter activo de nuestra santificación. De nuestra santificación progresiva. En quinto lugar, Pablo denuncia que el hombre natural se torna espiritualmente inepto. Es decir, toda la humanidad caída sin excepción, segunda parte del versículo 12, a una se hicieron inútiles. El equivalente en hebreo del término griego que se traduce aquí como inútiles es bastante interesante porque se empleaba con frecuencia para describir esa leche que se tornaba agria y rancia y por ende no servía para beber ni para hacer mantequilla, queso o cualquier otra cosa comestible. Inútiles. Y es que aparte de una relación salvadora con Jesucristo, una persona no es más que una rama espiritual muerta, totalmente incapaz de producir fruto. Esto es lo que el Señor mismo nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid verdadera. En sexto lugar, y último en esta segunda parte, el hombre natural es acusado de ser moralmente corrupto. Esta es la última característica de la descripción de ese hombre de pecado que Pablo nos provee en esta sección de nuestro pasaje. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo en la última parte del versículo 12, no hay ni siquiera uno, y vuelve a hacer ese énfasis rotundo. Bueno, Pablo, podríais decirme en esta mañana: yo te iba siguiendo en el mensaje y estaba de acuerdo, pero ahora ya sí que no. Ahora ya sí que no. ¿Acaso vas a negar que hay personas en el mundo, incluso personas que no son cristianas, que hacen cosas buenas? Hay esposos no cristianos que nunca le han sido infieles a sus esposas, hombres fieles. Hay hombres con negocios honestos y honorables que se dedican a causas humanitarias, son bondadosos con los más necesitados, son solidarios. Bueno, pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, fíjate, sino a la motivación con las que las hacemos. Y esto es algo que el Señor ha tenido que
enfatizar claramente en mi vida, ¿no? Creo que durante estos últimos meses. Dicho de otra manera, si esas cosas que realmente hacemos, las hacemos según el estándar de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí está el punto clave. Déjame ponerte otro ejemplo. Tú estás en la parada del autobús y ves a una mujer muy embarazada intentando subir con dificultad. Tú no tienes que tomar ese bus, tienes que tomar el siguiente. Pero ayudas a esa mujer a subir y en el entretanto se cierran las puertas del autobús. Así que pagas tu billete y como eres tan generoso pagas el de la mujer embarazada. Y encima la acomodas en el sitio que está designado en ese autobús para embarazadas. Eres fabuloso, ¿eh? Eres fantástico. Pregunta. ¿Esa es una buena obra, sí o no? Y fíjate que ha sido además acumulativa. Ha sido a mejor poco a poco, ¿eh? ¿Es esa una buena obra, sí o no? Os pregunto. Algunos decís que sí, la mayoría. Yo respondo, depende. Depende, porque a lo mejor, fíjate, estás ayudando a esa mujer porque querías escapar en un autobús de alguna manera de una responsabilidad laboral, ese no era el tuyo, era el siguiente, pero como sabes que estás haciendo algo negativo, eso te ayuda a excusarte. Bueno, pues voy a ayudar a esa mujer y eso compensa, ¿no? Una de cal y otra de arena. Le ayudo a subir y por lo menos me siento un poquito mejor. ¿O qué tal si tú estás ayudando a esa mujer porque tú quieres que la gente te vea y te admire y piense, wow, qué muchacho? ¿O qué tal si tú estás ayudando a esa mujer porque tú crees que al hacerlo de alguna manera te estás ganando el favor de Dios? Vas a hacer una transacción con Dios, ¿no? Sí, bueno, yo sé que pequé, Señor, en el día de hoy hice lo que no debía hacer, pero bueno, ahora ayuda a esta mujer y hacemos un poco de balance, ¿no? ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo una buena obra no se puede definir por la obra en sí? La motivación lo cambia todo. Y esa obra no es una buena obra, sino es hecha para la gloria de Dios. De ahí el imperativo en Mateo capítulo 5, versículo 16, en ese contexto del Sermón del Monte de parte de nuestro Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo es glorioso porque habla de un círculo de glorificación. Yo con mis obras busco darle la gloria a Dios, de tal manera que los que me vean le den la gloria, claro, porque al final toda la gloria debe ser para Dios, no para el hombre. Esa es una de las 5 solas de la Reforma Protestante del siglo XVI, soli Deo gloria, solo a Dios toda la gloria. Lo que nos lleva a la tercera parte de nuestro pasaje, versículos 13 al 18, los cuales son una reseña más específica y detallada del carácter de ese hombre pecador. Y ahora Pablo se va a enfocar en sus palabras y en sus relaciones. Ya hemos dicho que el pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, ha dañado nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro comportamiento y, por supuesto, el pecado ha dañado nuestro hablar. Dice Pablo en el versículo 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y Pablo menciona de nuevo 2 textos del Antiguo Testamento y de nuevo 2 salmos. El Salmo 140, versículo 3, con respecto al versículo 13, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y el Salmo 10, 7, con respecto al versículo 14. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, ¿qué va a salir cuando rebose? ¿Zumo de naranja? No, va a salir agua. Porque desgraciadamente lo que sale por nuestra boca es evidencia de lo que hay en el tesoro de nuestro corazón. Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno.
Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, no va a sacar algo bueno, va a sacar algo malo. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Y aquí en Romanos Pablo utiliza la imagen tremendamente gráfica y horrorosa de un sepulcro abierto. Y yo no sé si alguno de vosotros, yo espero que no, hayáis estado delante de un sepulcro abierto, pero yo imagino que el hedor tiene que ser inimaginable, ¿no? Una tumba violada. Resulta imposible permanecer allí porque fuera de Dios somos hombres malos que del mal tesoro de su corazón sacan algo que huele mal, muy mal, que no es bueno, es malo, y eso se va a evidenciar por la lengua. Y qué peligrosa es nuestra lengua, hermano, ¿no? Por eso venía a mi mente las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos 5 y 6 de su epístola. Santiago se dio cuenta de que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Los términos absolutos que emplea el apóstol Santiago aquí son tremendos para comparar la lengua. Con nuestra lengua nos promovemos a nosotros mismos, mientras manchamos la reputación de otros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Dice Pablo en ese lenguaje tan rotundo: veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Y Pablo se está refiriendo a una víbora. Al igual que una víbora, y esa es la imagen que presenta Pablo, como digo, abre su boca para morder a su presa, y ¿qué hace? Inyectar el veneno paralizador y aniquilar. A veces abrimos nuestras bocas no para edificar, sino para destruir. Destilamos amargura y descontento, versículo 14. En nuestra boca siempre hay una queja. No hay bendición, sino maldición, imprecación incluso en el original. Y hoy se nos ha leído un salmo imprecatorio, pero aquí no se refiere a la imprecación como la del salmista que descansa en la justicia de Dios, sino como el deseo que les acaezca el mal a otros, incluso a Dios, maldiciendo a Dios con nuestras bocas. Porque, claro, el hombre en su condición natural cree que su vida debe estar marcada por una prosperidad sin ningún estorbo. Y cuando no es así, siente que no se le ha tratado con justicia. Y del pozo de su amargura brotan fácilmente, muy fácilmente las maldiciones. Incluso nosotros, hermanos, en la condición en la que nos encontramos como creyentes, y yo lo examinaba durante esta semana, sería tremendamente necesario que orásemos por nuestra boca, por lo que sale por ella, porque muchas veces no nos damos ni cuenta y rápidamente estamos hablando mal de fulanito y de menganito, y ya, como os digo, lo ha tenido que aplicar un servidor el primero antes de realizar esta exposición. ¡Qué mal! ¡Qué mal! De una misma fuente puede salir agua salada y agua dulce, no sé por qué, me he quedado en blanco ahí. Esto es lo que nos dice incluso el apóstol Santiago, ¿no? Esto no debería de ser así, hermano, dice él mismo justamente, ¿no? Esto no debería de ser así. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con nuestra boca? Justificamos lo injustificable. Alguien decía que nosotros usamos nuestras lenguas para mentir y proteger nuestros propios intereses al mismo tiempo que dañamos los intereses de los demás. Y eso va de la mano de la siguiente característica que Pablo menciona, y es que el pecado, por supuesto, ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Versículos 15 al 18, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y Pablo menciona en este punto al profeta Isaías, en su capítulo 59, versículos 7 al 8, y no olvidemos el repaso bíblico que Pablo está dando aquí al judío, ¿no? Y bueno, claramente podríamos decir en esta mañana, sí, Pablo, con respecto a la lengua estamos de acuerdo, pero este no es nuestro caso. ¿Cómo que sus pies se apresuran para derramar sangre?
Yo no soy un homicida, yo no soy un asesino. Este no es nuestro caso, ¿no? Bueno, ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú crees que porque nunca has cometido un homicidio literal, tú estás libre de la violencia que Pablo describe en ese pasaje? Porque eso era lo que creían los judíos en el tiempo del Señor, y Él les tiene que decir en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 23, de nuevo en ese contexto del Sermón del Monte, en una de esas 6 antítesis: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano al punto de querer de alguna manera que esa persona sufra, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga, raká en arameo, estúpido a su hermano, será culpable de concilio. Cualquiera que le diga moré en el koiné, fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso ya suena diferente. En otras palabras, Pablo está diciendo que a los ojos de Dios un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño físico o verbal ya es un homicida. A los ojos de Dios puede que no le pongas un dedo encima, pero tan pronto comenzamos a usar expresiones hirientes y denigrantes para descargar nuestra ira, para descargar nuestro enojo, ya somos culpables de homicidio, dice el Señor. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? O en términos bíblicos, ¿cómo reaccionas cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? Al ídolo de tu comodidad, al ídolo de tu control, al ídolo de tus placeres. ¿Cómo reaccionas? Y de nuevo un servidor ha tenido que aplicar esto profundamente antes de la exposición, os lo aseguro. Porque lo que brota del hombre a veces da miedo. Que este tiempo yo me lo merezco, aunque no vaya a hacer cosas que quizá le agraden del todo al Señor, pero ni se te ocurra interponerte, porque rápidamente saltamos en 0,1. Dice Pablo en el versículo 15, sus pies se apresuran. Qué rápidos somos, hermanos, cuando alguien se interpone entre nosotros y nuestro círculo de confort, que a veces no es nada espiritual. Cuánto cuidado tenemos que tener ahí. Así que el pecado impide una relación sana entre los hombres, pero es que además rompe su relación con su entorno. Y esto se mencionaba también en esta mañana, así que habéis apoyado mucho también lo que el Señor había puesto en mi corazón en esta mañana, y yo me he beneficiado, ¿no?, también de lo que habéis podido compartir. Versículos 16 y 17, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Claro, la ruina, y la desgracia son las características sobresalientes de ese violento estilo de vida. Y no conocieron camino de paz. Porque es imposible conocer la paz cuando se vive de la manera descrita en los versículos del 10 al 16. Y yo recordaba aquí al profeta Isaías en su capítulo 57, versículo 21, cuando dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Y es lógico, porque la paz es algo interno, es una condición del corazón. Y en lo interno, la humanidad está mal. Tiene el corazón negro, duro, así que hay mucha inquietud en su entorno. Y nos decía Miguel, si es que están todos los círculos dañados. No solamente la naturaleza, que nos la estamos cargando, porque, por cierto, Dios dejó en las manos de los hombres el cuidado de esta tierra para que se enseñoreara. ¿Y qué ha hecho el hombre con la creación de Dios? Se la está cargando, cada día un poquito más. Pero es que en los círculos ya intrínsecos, internos, de administración, de gestión de ese mundo, en el plano político, social, económico, está todo fraudulento, cargado de pecado, de muerte. No hay un círculo que esté bien, que digamos, bueno, este parece que va un poquito mejor, ¿no? Y cada vez los que van saliendo son peores incluso.
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay inquietud en ese entorno, está destrozado. Y finalmente, versículo 18, la parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. ¿Has visto? Hemos roto la relación con nosotros mismos, entre nosotros mismos, ¿no? La relación con nuestro entorno, pero es que encima está rota esa relación con Dios. No hay temor delante de Dios. No hay temor de Dios, delante de sus ojos. Y aquí el apóstol Pablo menciona el Salmo 36, versículo 1. Toda nuestra vida va a la deriva. Es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios 1:7, ya lo hemos recordado anteriormente, que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. Pero en el hombre de pecado no hay reverencia hacia Dios. No se le adora en temor y con temblor. No hay conciencia del Todopoderoso como el juez que en toda su radiante santidad y justicia viene a tratar el pecado. No hay temor del castigo ni de la condenación eterna. No hay temor alguno. Quizá no haya nada más característico del hombre en pecado que esa falta de temor. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición que hemos desglosado en esta mañana es depravación total o corrupción radical. Y eso nos lleva a la última sección de nuestro pasaje, versículos 19 al 20. Y dice Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de estas palabras finales de Pablo es dejar al hombre sin ninguna excusa, ¿no? Decía Martin Lloyd-Jones que nadie puede llegar a ser cristiano hasta que cierre su boca, hasta que se quede sin argumentos, para seguir defendiendo su propia justicia. Amigo mío, tú estás bajo el juicio de Dios y nadie será justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios basado en su propia obediencia a la ley. Porque la función de la ley es ayudarnos a ver lo malos que somos. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Tú puedes llegar a creer que eres más o menos malo, y lo decíamos al principio, ¿no? Pero cuando te ves delante del espejo de la ley dices: yo soy malísimo, yo no soy malo, yo soy malísimo. Hay solo uno que es completamente justo, hay solo uno que guardó la ley de Dios de principio a fin, hay solo uno que agradó a Dios el Padre a través de su obediencia desde la cuna y hasta la tumba. Y ese único ser humano que ha hecho eso es Jesucristo, que al mismo tiempo es Dios. Y quiero ir concluyendo en esta mañana, y perdonadme por pasarme un poquito del tiempo. Este pasaje que acabamos de leer no es parte de un tratado que Pablo escribió para evangelizar a los incrédulos de Roma, no. Este pasaje fue escrito por Pablo a una iglesia, a una comunidad de creyentes. Tú y yo, miembros de la iglesia que se reúne en el barrio de la Zarzuela o de cualquier otra iglesia aquí en esta mañana, tú y yo necesitamos recordar continuamente la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Porque de lo contrario no vamos a poder crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios, y eso va a impactar profunda y negativamente en nuestra devoción a Él. Querido hermano, medita continuamente en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, todo lo que Cristo tuvo que hacer para poder perdonar tus pecados sin pasar por alto su justicia. Tú eras un enemigo de Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Él decidió rescatarte por una razón que no está en ti, está en Él. Fue por el puro afecto de su voluntad. Él te amó, Él decidió salvarte. Y si tú no entiendes eso, no vas a poder crecer en humildad, no vas a poder crecer en tu devoción a Dios, no vas a poder tener una vida fructífera. Hermano, cuando sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, y esto es algo que ha llenado mis ojos de lágrimas, cuando tú sientas que te estás autojustificando
y comiences a sentirte superior a otros cuando te esté siendo difícil perdonar a otros, ser paciente, incluso cuando no comprendas lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué eres tan injusto conmigo, Señor? Vuelve a considerar esa doctrina que conocemos como la doctrina de la depravación total. Recuerda lo que eras sin la gracia de Dios, no lo olvides. Y entonces glorifica a Dios por lo que hoy eres por gracia. No busques tu gloria, no te glorifiques a ti mismo, quedarás muy insatisfecho. Además, cada vez que nos glorificamos a nosotros mismos, estamos tratando de robarle a Dios lo que es por entero suyo y de nadie más. Nadie más que Él ha hecho lo que ha hecho para que el pecado no sea el motor de tu vida, sino que sea Cristo. Por eso toda la gloria debe ser por y para Él. Cuando comprendemos eso, estamos satisfechos. Estamos totalmente satisfechos. Dice nuestro hermano John Piper, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Dios es la manera de glorificar a Dios, porque Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Vaya frase. Y si tú estás aquí sin Cristo, si nunca has venido al reconocimiento de que esta es tu radiografía, esta es tu foto interna y a la luz de la justicia de Dios es muy fea. Y yo quiero recordarte que esta es la palabra de Dios, infalible, sin error. Amigo mío, deja ya de justificarte a ti mismo, renuncia a tu propia justicia y confía únicamente en la justicia imputada por Cristo. Deja de buscar tu gloria, deja de llenar tu corazón de un mundo vacío que no le da la gloria a Dios. Ven al glorioso en esta mañana, despojándote de tu gloria. Para gozar de Él, debes reconocer en tu corazón tu insuficiencia para salvarte ante ese Dios santo y justo y rendirte a la suficiencia de Cristo para que establezca en ti un corazón nuevo que ahora desea glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. Hermanos, Dios diseñó el plan de salvación de tal manera que solo Jesús se va a llevar toda la gloria. Solo Él. Así que en esta mañana, a Él sea toda la gloria. Amén.